a gente que está en alguno de los temas que nosotros hablamos. Y hoy, bueno, pues tenemos la suerte de tener a Salvi Manzanares, que es psicóloga especialista en neuropsicología clínica y está especializada también en intervención biopsicosocial en demencias. Y ella trabaja en la unidad de demencias de la Resaca desde hace muchos años y se dedica a una parte que incluso yo conozco poco, tengo muchas dudas, que es una parte bastante, bueno, para mí todas son interesantes. Yo reconozco que la neuropsicología para mí es una pasión. Y se dedica a una parte de la investigación donde creo que con lo que ella nos va a contar se demuestra la necesidad desbordante de los neuropsicólogos en ese tipo de investigación donde sí están los médicos, sí están pruebas médicas, sí se trabaja en un hospital, pero el neuropsicólogo es importante porque la forma de demostrar que ciertas sustancias o que ciertos conectores o lo que sea funciona o no funciona, dicho a grosso modo. Pues ella nos va a acercar un poquito de esa temática y bueno, pues cuando termine la charla lo que hacemos, el que tenga dudas, pues ahí comentamos las dudas y lo que cada uno quiera aportar en cuanto a la charla. Muchas gracias, Salvi. No sé si puedo ver la presentación. La presentación de fondo. ¿Se puede compartir? Vale, perfecto. Si ellos la ven, todo bien. Bueno, lo primero agradeceros al COP la invitación para hablar un poquito de este tema que como bien dice Sonia, pues creo que es importante que todos lo conozcamos. Pues porque es otra área de la neuropsicología en donde pues digamos que no es tan conocida como otras que ahora comentaré, y de manera especial a Sonia, que sigue haciendo ahí ese esfuerzo porque sigamos actualizándonos y sigamos estando en contacto y que al menos este tipo de charlas nos sirvan de excusa para reunirnos, ¿no? Bueno, simplemente a ver si pasa. No. ¿Aquí? Espera, ya, creo que lo estaba ya configurando. Vale, genial. Bueno, un poquito por enmarcar, que siempre es importante hacer una idea general. Lo primero es hablar de los ámbitos de aplicación de la neuropsicología, un poco por contextualizar dónde nos encontramos. ¿Podrías poner la... Perdona, sí. Bueno, gracias. ¿Qué papel juega la neuropsicología dentro de estos equipos de investigación y de manera específica en el ámbito de los ensayos clínicos? ¿De acuerdo? Un poquito por que veáis qué tipo de valoración cognitiva y funcional se suele hacer y el rol que en este caso puede llevar a cabo pues un psicólogo especialista en neuropsicología. Y vuelvo a tener problemas para pasarla. Dale tú, por si acaso alguien la charla después. Vale, ahora ya está. Vale, perfecto. Bueno, cuando hablamos digamos, de las áreas de intervención de la neuropsicología, que ahora todo el tema de la neuro, todo lo que lleve neuro delante es como que está muy de moda. Y si decimos neuropsicología, pues a todos nos viene a la cabeza seguramente esto, ¿no? La evaluación neuropsicológica, es decir, aplicar una serie de test, de baterías con las que vamos a obtener un perfil de fortalezas y debilidades de una persona y que siempre va a ser la antesala del resto de áreas de intervención, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo siguiente que pensamos al hablar de neuropsicología, pues es, aquí pone rehabilitación, ¿vale? Pero hablamos de rehabilitación, habilitación o estimulación, dependiendo de la población con la que trabajemos, ¿de acuerdo? Que es un amplio sector en el que afortunadamente la neuropsicología juega un papel también muy importante y que es ampliamente conocido y por tanto no voy a meterme. Luego, otro ámbito es el de la orientación, que va muy de la mano, ¿no? de la que acabo de nombrar, porque si cuando hablamos de rehabilitación, de habilitación o de estimulación, hablamos de la intervención directa que se hace con el paciente, pues también es importante la intervención indirecta que se hace con los que están alrededor del paciente. Pueden ser familiares, cuidadores o también pueden ser otros profesionales que están trabajando con ese paciente
y en donde pues procesos de asesoramiento, de orientación, recomendaciones, pautas pueden favorecer mucho el que se establezca un buen vínculo con el paciente y se obtengan unos resultados positivos, ¿no? A la hora de estar en tratamiento haciendo esa intervención. Y por otro lado, prevención, que también es un papel donde la neuropsicología tiene mucho que decir, pues al igual que sabemos que para prevenir la hipercolesterolemia pues tenemos que tener una alimentación sana, andar y demás, pues también sabemos que hay una serie de hábitos saludables y de hábitos intelectuales, culturales, sociales, que van a amortiguar, que van a prevenir y van a hacer que la reserva cognitiva de una determinada persona pues pueda sostener una carga patológica que pueda aparecer en su cerebro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también hay un papel de prevención. Pero cuando hablamos de la neuropsicología en el ámbito de la investigación, pues ahí es donde digamos que no está tan claro como a lo mejor no en las otras áreas, porque si pensamos en investigación y neuropsicología, pues a lo mejor a nuestra cabeza vienen imágenes como esta, ¿no? El llevar a cabo una serie de pruebas, sobre todo de neuroimagen, ya sea estructural o funcional, o otro tipo de pruebas, electroencefalogramas, ¿de acuerdo? Ver la correlación que tienen con las pruebas neuropsicológicas, con un proceso de intervención, ¿de acuerdo? Y ahí es como que incluso dentro de un quirófano, ¿de acuerdo? Cuando se hace una valoración neuropsicológica para ver dónde el neurocirujano puede intervenir con la menor negatividad para el paciente, ¿de acuerdo? Pues digamos que más o menos lo tenemos claro. Pero cuando nos metemos en este sector de la, digamos, industria farmacéutica, ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Pues es como que encajar el papel de la neuropsicología ahí puede no estar tan claro, ¿vale? Sin embargo, yo llevo ya varios años trabajando en ese sector y digamos que es necesario porque aunque la empresa o los ensayos farmacéuticos parece que son como muy ABC, pastilla sí, pastilla no, pues llevan un enfoque biopsicosocial en donde se valoran múltiples variables de cómo una determinada intervención puede afectar o no a un paciente, ¿de acuerdo? Y por tanto, ahí es importante que el psicólogo y el neuropsicólogo estén presentes, como veremos ahora, ¿vale? Hablando de manera específica a mi experiencia y que creo que puede ser, digamos, pues un poco reflejo de lo que puede ocurrir en otros ámbitos hospitalarios, pues en un hospital como el que tenemos de referencia regional, la Risaca, ¿de acuerdo? En donde hablamos de un hospital clínico universitario, pues siempre tenemos que tener en cuenta que va a haber tres grandes pilares. Evidentemente el asistencial, el de docencia o formación y luego el de investigación. Se dan investigaciones en una amplia gama, pero digamos que en el ámbito hospitalario los ensayos clínicos copan un porcentaje muy importante de la investigación que se lleva a cabo. Cuando hablamos de ensayo clínico, pues nos estamos refiriendo a un estudio experimental respecto al uso de un producto, sustancia, medicamento, técnica diagnóstica o terapéutica que pretende valorar si ese producto en sí es eficaz y seguro para que el paciente mejore respecto a una enfermedad o a una condición de salud que tiene, ¿de acuerdo? Desde que pasamos el COVID, creo que esto nos suena bastante a todos. Sí que es cierto que hay una fase o fase cero o previa, ¿de acuerdo? Que tiene un carácter, digamos, muy a nivel más con animales o a nivel de laboratorio, ¿de acuerdo? Pero una vez que pasamos esa fase, en cuanto a las garantías que se exigen en un ensayo clínico para poder llegar a comercializar un determinado fármaco, un determinado tratamiento, pues siempre se habla de estas 4 y sobre todo 3 grandes fases. Una primera fase en donde el objetivo prioritario es valorar seguridad, aunque en la fase 2 y la fase 3 también se hace, determinar digamos a grosso modo qué tipo de dosis son las que se deben de administrar e empezar a identificar efectos secundarios si es que se dan.
porque en esa primera fase el número de participantes es muy poquito, la N es muy baja, como veremos ahora. Una segunda fase en donde se evalúa la eficacia de ese tratamiento y digamos que el examen de seguridad es muy exhaustivo. Y la fase 3, en donde ya no se trata de evaluar la eficacia, sino de confirmar que es eficaz o no, y por eso se suele también comparar con otros tratamientos que ya hay en el mercado. Y en cuanto a los efectos secundarios, ya no es si están presentes o no, sino monitorizar, es decir, con qué frecuencia se dan esos efectos secundarios, ¿vale? Y en el caso de que sean muy graves, pues puede llegar a hacer que esa fase 3 no se supere. Y la fase 4, en donde, pues digamos, ya entra el proceso de comercialización, porque entre la fase 2 y la fase 4 está la federación competente que dará luz verde a la comercialización del fármaco y ya se administrará a toda la población. Para no divagar en cualquier tipo de patología, ¿vale? Me gustaría centrarme en la que yo trabajo y por tanto conozco más, ¿vale? Y porque os hagáis una idea, estos son los ensayos clínicos que hace un añito, los datos de este no están, estaban en marcha, en diferentes fases, ¿vale? Fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 4 ya es de comercialización. Y fijaros que no sé, bueno, en lo que aparece que pone Cogniti Enhancer, ¿de acuerdo? Sobre todo el objetivo es el tratamiento de síntomas a nivel cognitivo, es decir, estudios relacionados con los fármacos que tenemos hoy día en la consulta, anticolinesteráticos, memantina, ¿de acuerdo? Los que están más en azul pues responden a tratamientos que están investigándose en relación con síntomas psicológicos y cognitivos asociados en este caso a Alzheimer, ¿no? Pero el mayor campo de los ensayos clínicos, que son los que aparecen más en verde y más en morado, están o tienen como objetivo la modificación de la evolución. Bien, en donde es necesario, de acuerdo, tener todo cerrado antes de empezar, que hasta llegar al momento que se indica como aleatorización, es decir, en donde el paciente va a recibir, no sé, normalmente es una doble ciego, no sabemos si recibe fármaco o placebo, es una carrera de obstáculos. El primero es la firma del consentimiento y de ahí en adelante pues tiene que ir pasando diferentes tipos de pruebas para determinar que es un paciente elegible para recibir el fármaco, la sustancia, ¿de acuerdo? Una vez que eso se ha superado, se randomiza al paciente y recibe o bien fármaco o bien placebo y después hay ensayos que duran un año, otros 2, ¿de acuerdo? Pues se comparan resultados. En todas estas fases, dale Sonia, por favor, vale. En todas estas fases, el papel que juega el neuropsicólogo, el psicólogo, ya tiene su peso, tanto a nivel de criterios de inclusión, es decir, si el paciente se puede elegir o no, como en la valoración de la eficacia y de la seguridad que va a tener la intervención que estamos haciendo sobre ese paciente, ¿vale? Y de manera específica os quiero mostrar 2 ejemplos de ensayos que hemos llevado a cabo en la unidad de demencias hace unos años, ¿vale? El EU201 es un ensayo en donde he resumido los criterios de inclusión, ¿de acuerdo? Y de exclusión. Habitualmente, criterios de exclusión van sobre todo relacionados con presencia de otras patologías, diagnósticos y demás, pero ya en los criterios de inclusión se exige, en este caso, por ejemplo, del EU201, que el paciente tenga un determinado diagnóstico, en este caso deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer en estadio leve en relación a los criterios NIA, y que su mini mental debe estar entre una puntuación de 24 a 30 puntos. ¿De acuerdo? Es decir, por lo tanto, ahí ya debe de haber una persona que administre esa escala. Y va a contar como criterio de inclusión a la par que el biomarcador que el paciente va a obtener en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué ocurre? Y como es lógico que esos obstáculos, que son, ¿de acuerdo?, deben de ser del menos invasivo al más invasivo.
¿vale? Es decir, primero vamos a ver que cumple características tales como la edad, luego que cumple criterios y que su minimental está en esa puntuación. Si todo eso lo va superando, entonces le vamos a hacer la punción lumbar y no al revés, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones el hacer una resonancia magnética no tiene ese orden, o al menos no lo exige, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí que es en cierto modo más invasivo el hacerte una resonancia que el hacerte un mini-mental, ¿de acuerdo? Y digamos que todo tiene que tener una lógica para el paciente. Fijaros en el otro ensayo, crenezumab. En este caso, uno de los criterios de inclusión era igualmente que tenían que tener una puntuación de 22 o superior en mini-mental, y aparece otra escala muy común en los ensayos clínicos, que es la escala de valoración global CDR. Clinical Deterioration Rating. En concreto, como ahora veremos, se fijan bastante o exigen bastante que haya un deterioro específico en memoria para garantizar que estamos, ¿vale?, ante un perfil relacionado con Alzheimer. Y además exigían en este administrar el test de recuerdo libre y selectivamente facilitado de busque, en donde también tenía que llegar a unos determinados parámetros para considerar que era un paciente con criterios para ser elegible. En cuanto a las otras dos cuestiones del papel de la neuro a nivel de efectividad y seguridad, pues fijaros, en este caso el EU201, entre sus objetivos secundarios estaba el valorar el funcionamiento cognitivo, de nuevo a través de la escala CDR, y cómo se encontraba la memoria de trabajo y la atención a través de otra escala cognitiva, en este caso la CFC, ¿de acuerdo? Y un poquito más allá, crenezumab, que exige una serie de criterios, o que es que se marca una serie de objetivos de eficacia y también de seguridad, en donde el papel de escalas de evaluación cognitiva, de nuevo CDR y en este caso ADAS-Cog, que es de las más frecuentes en ensayos clínicos, pues se consideren como una medida de eficacia. Y como una medida de seguridad, pues muy mucho va de la mano, pues, sobre todo en relación a lesiones que puedan aparecer en pruebas de neuroimagen, alteraciones, eventos adversos que puedan aparecer, ¿de acuerdo? Pero sobre todo relacionado con el ámbito más de tipo psicológico y demás, se suele considerar muy mucho la escala de valoración de la gravedad del comportamiento suicidio de Colombia, ¿vale? En donde, pues, digamos que se explora la posibilidad de que ese tipo de ideación o de intención suicida, aparezca en el paciente y se considera como un objetivo de seguridad. Por lo tanto, hablamos de neuropsicología, vemos la implicación que tiene tanto a la hora de elegir a un paciente para participar en un ensayo clínico como para controlar la eficacia y seguridad que puede tener esa sustancia, y todo se hace a través de una serie de datos, ¿vale? Datos que se obtienen a partir del rendimiento que el paciente va a obtener en diferentes tipos de escalas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia respecto a cuando estamos haciendo asistencia? ¿Vale? Pues lo primero, el tipo de pruebas. En muchas ocasiones, como quiero comentar ahora, hay algunas que suelen ser comunes, como por ejemplo Minimenta, ¿vale?, que es archiconocido y se le administra en muchísimos sitios, pero luego hay otras que suelen ser más comunes, porque yo, por ejemplo, en mi experiencia lo he visto siempre en el ámbito de la investigación más que a nivel de asistencia, tanto porque yo no lo he administrado a nivel asistencial como porque no lo he recibido en informes que me han llegado a la consulta, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que hay una diferencia importante respecto digamos, a la flexibilidad que hay durante la administración de las pruebas. Fijaros que estamos hablando de que estas mismas pruebas se debe ser muy exhaustivo, porque deben de ser lo más homogéneas posibles, lo administro yo aquí en Murcia o lo hagan en un hospital de Países Bajos. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que tener unos criterios lo más homogéneos posible. ¿Para qué? Para obtener unos datos lo más también homogéneos posible. ¿De acuerdo? Lo que os decía, va a haber pruebas muy parecidas a las que podemos utilizar a nivel asistencial, pero por ejemplo luego va a haber otras que son más características a nivel de investigación. ADAS-Cog, pues en los últimos 4 ensayos que yo he coordinado, está presente, no como criterio de inclusión,
porque es una batería larga, pero sí como una prueba de eficacia de la intervención, ¿vale? Es un ADAS-Cog, es una parte de una batería mucho más amplia, que es ADAS, que tiene una parte no Cog y una parte Cog, ¿de acuerdo? Y que, pues como veis en la imagen, requiere de un material específico. Yo ya en los últimos años veo que algunas de las tareas están bastante obsoletas, se le sigue pidiendo que escriba una carta, que haga como que escribe una carta, que coloque el sello, todo ese tipo de cosas que con el tipo de pacientes que cada vez tenemos más jóvenes, pues descoloca ya un poco y evidentemente requiere pues de un entrenamiento y una experiencia a la hora de administrarlo. 11 subpruebas, nos vamos ya a 40 o 45 minutos de evaluación, ¿de acuerdo? Y tienes que tener claro cómo debes de hacerlo, ¿vale? Aunque ahora, como veréis, ellos se van a asegurar de que sepamos hacerlo. Y luego, en cuanto a valoraciones globales, pues si bien es cierto que a nivel de clínica solemos utilizar GDS, la escala de deterioro global de Reisberg en el ámbito de demencias, lo más usual como valoración global es CDR, ¿de acuerdo? CDR implica más tiempo, implica información que proviene no solo del paciente, sino también de un familiar y digamos que como os he dicho antes, ellos se van a fijar mucho, sobre todo cuando lo utilizan como criterio de inclusión, en qué puntuación se recibe en el dominio específico de memoria. ¿De acuerdo? ¿Qué suele ser también habitual en este tipo de ensayos? Que además de ser doble ciego, porque ni el paciente ni nosotros sabemos qué es lo que recibe, que se exija que uno de los evaluadores sea ciego. Es decir, si la batería del ensayo clínico pues lleva Minimental, ADAS-Cog, Busque, CDR y tal, se exige que la escala CDR, que es una valoración global, la haga un evaluador ciego, es decir, que esté aséptico, aislado del resto de información de cómo va evolucionando el paciente, ¿no? Como una garantía de una medida, pues digamos, más limpia en esa valoración global. ¿Qué es lo que va a exigir? No la empresa farmacéutica, porque no se trata directamente con ella. La empresa farmacéutica lo que hace es contratar una empresa, un CRO, que es quien hace de intermediario con los centros, y lo que va a decir es, vale, dame tu currículum, veo tu formación, ¿de acuerdo? Te pido que me digas cuál es tu experiencia dentro del ámbito de la demencia, dentro del ámbito de investigación, dentro del ámbito de ensayos clínicos y de manera específica con las escalas que te exige ese ensayo clínico. ¿Cuántos años llevas administrándola? ¿Qué número de escalas de Minimental has administrado en este último año? ¿De acuerdo? Es una información que tú debes de rellenar, debes de firmar como que es cierta y ellos dicen, vale, muy bien, pues esta persona nos cuadra y no nos cuadra para ser evaluador. Pero aún así no terminan de fiarse del todo. ¿Y qué es lo que suelen hacer? Pues un entrenamiento específico. Antes del COVID todos eran presenciales, nos reunían en una determinada parte, nos explicaban todo lo del ensayo y luego nos hacían una encerrona durante 2 o 3 horas para formarnos en los test y certificarnos. Ahora ya está más el formato híbrido u online. Tutoriales, vídeos, evaluaciones in streaming o diferidas, ¿de acuerdo? Para certificar que yo voy a administrar la escala igual aquí, que en Holanda, que en Bélgica, que en Francia, ¿de acuerdo? Y que voy a recoger los datos de la misma manera. Si pasamos todo este galimatías de información que damos, de entrenamiento que hacemos, pues ellos dicen, ok, puede ser rated, ¿vale? Que un poquito a nivel de traducción viene a ser como apreciador de lo que ocurre, ¿no? Pero en determinados casos, y ya desde hace una década para acá sí o sí, el control va también en este sentido. El lápiz y el papel se queda pues para lo que el paciente debe hacer estrictamente en lápiz y papel, si tiene que dibujar o escribir, ¿de acuerdo? Que luego se fotografía y se sube a una plataforma, pero toda la información ya se recoge a través de dispositivos tipo tablet, ¿de acuerdo? No hay nada en papel que se quede en el servicio. Y en algunos casos hemos tenido también registro auditivo, es decir, una vez que tú empiezas la evaluación, se registra, se hace una grabación del audio que después ellos van a monitorear para ver que lo que tú has escrito, tanto, o sea, de lo que el paciente te ha respondido es exactamente
lo que el paciente te ha respondido. Se puede considerar que es como un cierto grado de desconfianza, ¿vale? Pero yo creo que es un grado de garantía, ¿vale? De garantía de que estamos con un tratamiento experimental entre manos y que se debe de abogar porque lo que se esté haciendo nos dé unos datos que sean fiables. Y eso, pues no hay otra manera más que hacerla que con mucho control. Porque de ahí viene la palabra rating, ¿de acuerdo? Que sea fiable, que sea seguro, que sean datos tangibles y las últimas dos, ¿vale? El que se sea empático con la situación, establecer, como siempre, un buen rapport con el familiar, con el paciente, porque hay que ser responsable con la situación. Cuando un paciente accede a participar en un ensayo clínico, accede a que sus visitas probablemente se tripliquen, al menos en los 3 o 4 meses primeros que dura el ensayo. Después se van espaciando temporalmente. A que se le van a hacer probablemente más análisis, más resonancias, más funciones lumbares, ¿de acuerdo? Y todo ello con un carácter voluntario y a sabiendas de que muy probablemente no va a obtener un beneficio directo. Puede ser que reciba fármaco, puede ser que reciba placebo, ¿de acuerdo? Y puede ser también que reciba fármaco, pero durante un tiempo insuficiente. Pero abogando porque es algo que va a aportar a futuros enfermos. En la situación en la que yo a veces me he encontrado de que un paciente no ha superado alguno de esos obstáculos y no ha llegado a recibir el fármaco, hay dos tipos de respuestas. El paciente que le dices, no hemos superado X cosa, no podemos seguir adelante, va, y hace. ¿Por qué? Pues porque se siente con la necesidad de intentar o la familia quiere intentar esa última opción o esa opción alternativa a los tratamientos que hay, ¿de acuerdo? Pero sabe todo lo que implica participar en un ensayo clínico y por otro lado pues tenemos el paciente que le dices que no ha superado alguno de los obstáculos y se desmorona, porque para ellos a veces el ensayo clínico es el último clavo ardiendo al que se quieren agarrar. ¿De acuerdo? Y digamos que en este sentido, aunque junto con esa formación específica en escalas tienes que certificar tus buenas prácticas clínicas acorde con Helsinki y demás, digamos que el papel que juega un psicólogo y un neuropsicólogo pues va a ser fundamental, no solo en el momento de aplicar, registrar, recoger los datos, sino de enfrentar determinadas situaciones con el paciente y con la familia. ¿Qué es lo que yo me encuentro cuando voy a los congresos, a conocer el ensayo y demás? Pues que habitualmente, voy a decir una cifra muy baja, el 70-80% de los raters son enfermeros. ¿Por qué también? Pues porque no hay suficiente personal psicólogo y evidentemente con formación en neuropsicología en el ámbito clínico, ¿de acuerdo? Y esa es la realidad y creo que es una vía laboral en donde tenemos bastante peso. Y para terminar, ¿vale? Pues nombraros otro posible rol que podemos jugar, ¿vale? Que en mi caso lo estoy haciendo desde hace 6 años para acá, aparte de Reiter, que es el de... Se ha quedado pillado otra vez, no sé por qué. Es el de coordinador del estudio o lo que se llama data manager, ¿vale? En donde aquí pues las funciones ejecutivas tienen que estar al 100% porque pues se trata de organizar, planificar visitas de los pacientes, los miembros, cómo va a ser la visita desde que el paciente llega hasta que se va con los diferentes profesionales que tienen que verlo, cómo coordinar a diferentes servicios que están farmacias, resonancias, neurofisiología que pueden estar también formando parte del ensayo y siempre con la perspectiva, ¿vale?, de que todo fluya, de que evidentemente luego hay visitas de monitorización, hay auditorías y todo debe estar de una manera cuadrada, no puede fallar nada, sobre todo porque se juega, como he dicho antes, con la seguridad del paciente, ¿vale? Entonces, pues es algo a valorar.
que también en el 95% de los casos pues es algo que suele hacer o un enfermero o un médico, ¿vale? Pero que también puede ser un rol. En mi caso, por ejemplo, es algo que me gusta porque digamos que la visión del ensayo es mucho más amplia cuando eres data manager que solo cuando eres rater, ¿de acuerdo? Y ya está, no estoy más follón. Espero que tengáis preguntas. Pues muchas gracias y bueno, por lo menos vamos primero a dejar de grabar, que no sé dónde.